El periodo que comienza con la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se extiende durante toda la década de 1820 estuvo signado por sucesivos desacuerdos entre las provincias que no lograban consensuar los aspectos básicos para organizar el territorio nacional. Esta situación dio lugar a que cada provincia asumiera su autonomía, es decir, que comenzara a gobernarse por su cuenta. Algunas pudieron sortear el desafío con relativo éxito, mientras que otras experimentaron grandes dificultades. En el pasado, los historiadores interpretaron que la década de 1820 era una década perdida para la formación de un marco constitucional. En la actualidad, distintas investigaciones apoyan otra interpretación. Esta intenta comprender los intentos de los gobernadores y políticos de la época por conformar una base de legitimidad en sus regiones. Ciertos hombres de la política revolucionaria creían que la mejor forma de gobierno era la monarquía parlamentaria. Manuel Belgrano propuso coronar como rey a uno de los descendientes de los incas. Otras personas asumían que la mejor forma de gobierno era una república, en la que las autoridades serían elegidas mediante el sufragio popular. Asimismo, había que ponerse de acuerdo sobre cómo se distribuiría territorialmente el poder. También existían distintas posiciones. Unos propugnaban su concentración en una autoridad central y otros insistían en una fórmula federal o confederada. La Constitución fue jurada por todas las provincias con excepción de la del litoral. En efecto, las principales disidencias ante la Constitución de 1816 provinieron de las provincias del litoral, que demandaron que quedara sin efectos. Al no obtener una respuesta de parte del directorio, los gobernadores de Santa Fe, Estanislao López, y Entre Ríos, Francisco Ramírez, decidieron pasar a las armas. Así, el 1 de febrero de 1820, las fuerzas del litoral triunfaron sobre las del directorio en la batalla de Cepeda. Con la derrota de las fuerzas del directorio en la batalla de Cepeda se inauguró una nueva etapa política que afectó a las distintas zonas del antiguo Virreinato de La Plata. En primer lugar, se generó una acefalía en el poder político de la región. De esta forma, la denominación Provincias Unidas rápidamente pasó a ser un concepto vacío, ya que desapareció del directorio. Desde el punto de vista territorial debemos tener en cuenta que la cantidad de provincias existentes era menor que la de hoy en día. Las antiguas divisiones coloniales estaban desintegrándose poco a poco. A pesar de todos estos inconvenientes, el litoral cumplió en aquellos años un importante rol. De hecho, a instancias de Ramírez, se firmó en Buenos Aires un tratado fundamental para el funcionamiento de las relaciones comerciales y políticas. Este tratado, que llevó el nombre de Tratado del Pilar, fue firmado por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y establecía como principio para la futura organización política del país la fórmula federal. La crisis de 1820 en Buenos Aires. Durante mucho tiempo, los acontecimientos que tuvieron lugar en 1820 fueron vistos como hechos típicos de un periodo de anarquía. Se entendía que durante este año el poder y los conflictos habían primado y habían bicoteado los intentos de instaurar un gobierno constitucional.
El término oculta o deja de lado la importancia que tuvo para diversas regiones del país la inexistencia de tal estado. Su ausencia impulsó la formación de nuevas experiencias de construcción estatal a nivel provincial. Al principio fue elegido provisoriamente Manuel de Zarratea, quien había integrado el primer triunvirato y había actuado como militar en la banda oriental. Pero la firma del Tratado de Pilar se recibió con recelo en ciertos sectores políticos de Buenos Aires, que lo calificaron de humillante para las provincias. De hecho, la oposición a la firma del tratado generó la primera crisis de gobierno. Juan Ramón Balcarce, quien había participado en la batalla de Cepeda, convocó a una asamblea para defender a Zarratea, en cuyo lugar asumió el mismo. Solo permaneció una semana en el poder, ya que la presión de Ramírez para que retornara al anterior gobernador no se hizo esperar. Un mes después de estos incidentes se realizaron las elecciones para designar a los miembros de una nueva sala de representantes, que eligieron a Ildefonso Ramos Mejía, un político militar que se había destacado desde los tiempos de la defensa de Buenos Aires en 1806.